Amigos de Mundomillos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en este canal. El canal de Mundomillos es el único medio que está siempre en todos lados con Millonarios, y en este video una nueva previa. Este jueves por la noche, jueves 31 de julio, Millonarios va a hacer su debut oficial en la edición 2025 de la Copa. Un formato de torneo que cambió para este año con respecto a ediciones anteriores, y Real Cartagena va a ser el primer rival en una serie que tendrá su partido de vuelta a finales de agosto y cuyo ganador va a enfrentar al Envigado en la siguiente fase nuevamente a partidos de ida y vuelta, y de aquí en adelante siempre serán llaves ida y vuelta hasta encontrar al ganador. Por ahí tenemos un video en el que explicamos el formato del torneo, también lo explicamos en mundomillos.com por si lo quieren ver. Básicamente todo está sembrado desde el arranque por la posición que tuvieron todos los equipos en la apertura, tanto en la apertura de la A como en la apertura de la B, y por eso Millonarios quedó sembrado con Real Cartagena simplemente por la posición. Al terminar segundo del todos contra todos del primer semestre, ya quedábamos sembrados contra Real Cartagena. Los equipos eliminados jugaron una fase previa mientras se jugaban los cuadrangulares, y por eso esa fase previa la ganó el Envigado en ese grupo B, y por eso el equipo que gane la serie entre Millos y Real Cartagena va a jugar contra el Envigado. Si Millonarios gana, cerrará como local. Si gana el Real Cartagena, se definirá la serie allá en la Ciudad Heroica. Es el primer partido, el partido debut de Millonarios en esta Copa. Va a ser la tercera vez que Millonarios juega contra Real Cartagena en Copa, y va a ser el partido número 29 en el historial total entre Millonarios y el equipo Real Cartagena. Una rivalidad que comenzó en el año 71 con 4 partidos y que después se tuvo que aguantar muchos años hasta 1992, cuando Real Cartagena reaparece en el profesionalismo colombiano luego de ganar el ascenso, y que se ha mantenido hasta el año 2013, la última vez que jugamos contra Real Cartagena, que dicho sea de paso fue por Copa. El equipo auriverde se fue a la B, sigue en la B, y recién ahorita, 12 años después, nos vamos a reencontrar en esta serie que definirá al clasificado en esta nueva edición de la Copa, en la que Millonarios ha ganado el título 3 veces, ha sido subcampeón 2, y el año pasado llegamos hasta octavos de final. Lo que buscamos ahora en esta edición es superar eso que nos pasó el año pasado cuando nos sacó el Bucaramanga por penaltis, después de empatar los dos partidos, primero acá y después en la Ciudad Bonita. Como les decía, el historial de partidos tiene 28 enfrentamientos, 14 triunfos para Millos, 8 empates y 6 victorias para el equipo heroico. De esos 28, 2 han sido por Copa, los de la edición 2013 en semifinales. Millonarios ganó la ida 6-1 en Bogotá. Real Cartagena gana la vuelta 2-0 allá en Cartagena. Esa vuelta Millonarios ya la disputa con una nómina suplente / mixta, porque ya con el 6-1 en la ida era más que suficiente para asegurar el paso a la final, y al final con un 6-3 global Millos va a la final, de donde juega contra Nacional. Después eventualmente perderíamos y terminaríamos con el subtítulo. Hay datos interesantes para contarles, ya voy un poquito para allá. Primero voy a empezar a hablar del equipo azul, que hoy presentó una convocatoria de 19 jugadores. La anunció el profe David González en una rueda de prensa. La rueda de prensa está en nuestro canal de YouTube, la pueden ver. También los invito a que vean todas las novedades de Millonarios que analizaron nuestra compañera Lacone junto con nuestra invitada Claudia Elena Hernández. Hubo rueda de prensa hoy, que se graba este video, en la previa del partido, y el profe había anunciado que él tenía que armar 2 equipos, uno para el jueves, otro para el domingo que vamos a visitar al Medellín, que no todos iban a poder jugar, y que iba a aprovechar el partido de este jueves para darle oportunidad a jugadores que han venido sin minutos y que son importantes para lo que él se refiere al plantel. Uno es Nicolás Arévalo, que vuelve después de estar lesionado en los 2 primeros partidos y ausente, y el otro es un canterano que se llama Sebastián Viveros del Castillo. Él es medio centro, fue capitán del equipo sub-20 en el año 2023, fue prestado a Orso Marzo el semestre anterior y fue pedido de vuelta para esta temporada. Sebastián Viveros del Castillo tendrá su primera convocatoria con Millonarios, ya tiene experiencia en el fútbol de la B, ya enfrentó equipos de la B en el primer semestre, y es una de las novedades. Otra novedad es Sergio Mosquera. Sergio Mosquera no estuvo contra Llaneros, hoy hace parte de esta convocatoria. La otra novedad es que Luis Marimón está ahí. Otra novedad es que Cristian Cañozales, uno de los refuerzos, tendrá también su primer llamado. No está Juan Esteban Carvajal,
No está Dewar Victoria, que jugó 45 minutos el pasado lunes. No está Steven Vega. No está Juan José Ramírez. Obviamente no está Daniel Ruiz, que según lo que contó el técnico está próximo a cerrarse ese negocio de su transferencia a Rusia. No hace parte de la lista. Tampoco Carvajal. Sí Giordana. Sí Marimón, que regresa. Cañozales y Beckham, y están también Alex Castro y Edwin Mosquera. Es una nómina que tiene algunos cambios con respecto a la que jugó el lunes y que seguramente tendrá otra serie de cambios para lo que va a ser la convocatoria del partido del próximo domingo frente al Independiente Medellín. Esa es la convocatoria de Millos. Ahora les voy a contar un poquito de nuestro rival de este jueves, el Real Cartagena, dirigido por el argentino Martín Cardetti. En este momento está ocupando la sexta posición en el torneo de la B, tanto en el finalización, que acaba de empezar también, inclusive con un partido aplazado, porque el partido de la última fecha se tuvo que aplazar porque el rival no alcanzó a llegar a Cartagena por un tema de espacio aéreo. Estaba colapsado el aeropuerto, el partido se aplazó. El último partido que jugó Real Cartagena por profesional fue acá en Bogotá y lo ganó 3-0 contra Bogotá. Y es un equipo que va sexto en la reclasificación de la B, que va sexto también en la tabla de posiciones de este torneo. Tenía como técnico a Sebastián Viera hasta el mes de abril del semestre pasado. Ahí lo reemplaza Cardetti. Con Cardetti alcanzan a entrar a los cuadrangulares. Alcanzaron a pelear por ese primer título. Es que, bueno, no, la palabra título no sirve, pero el primer, sí, campeonato de la B, al que premian a un equipo, pero ese equipo no asciende todavía. Es raro, es parte de esas leguleyadas de Di Mayor, pero alcanzaron a pelear ahí en el primer semestre. Es un equipo que tiene buenos números como visitante. Ustedes están viendo en la gráfica más del 50% de rendimiento. Obviamente estos partidos de visitante han sido 12 y estos partidos de visitante son todos de la primera B, pero les ha ido bien en ese ítem. Es un equipo que cuenta en la plantilla con 4 exmillonarios. Uno es el arquero Carlos Mosquera. Él no alcanza a debutar como tal en Millonarios, pero lo nombramos, lo mencionamos porque él hizo su proceso de divisiones menores en Millonarios. Después él debuta como profesional en otros equipos. En algún momento inclusive un sector de la hinchada lo pidió para Millonarios cuando hacía tremendas presentaciones contra nosotros, me acuerdo con Patriotas. Él es el portero. Tiene también a Carlos Ramírez, el defensor central, que también por allá pasó por Pereira, está jugando en las filas del Envigado, el cobrador de penaltis. Tiene a Cristian Marrugo. Cristian Marrugo no va a ser de la partida muy seguramente, él está recuperándose de una lesión. Y tiene a Freddy Montero, el delantero que pasó por aquí en 2013, duró un semestre, alcanzó a hacer unos goles, pero no se logró acoplar, no se logró adaptar a Bogotá. Y 6 meses después de llegar fue el flamante refuerzo que trajo el equipo que dirigía en ese momento Hernán Torres para afrontar la Libertadores 2013, a la que volvíamos después de un montón de tiempo, desde 1997, y para ese semestre no le fue tan bien a Montero, que era como el jugador estelar de ese equipo, y 6 meses después salió de Millonarios. Hoy está en el Real Cartagena e hizo 2 de los 3 goles de la última victoria del equipo cartagenero acá en la ciudad de Bogotá por el torneo del ascenso. La racha dice también que Real Cartagena nunca en la vida le ha ganado a Millonarios en Bogotá, y por eso está ahí ese hermoso 0 en la gráfica que están viendo. Ese es el análisis, la radiografía de este rival al que vamos a enfrentar este jueves y al que no enfrentamos desde hace 12 años, y cuando lo enfrentamos hace 12 años le ganamos 6-1. El árbitro del partido se llama Luis Delgado. No lo vayan a confundir, por favor, como hizo un medio muy famoso hace unos meses con el ex arquero de Millos, ídolo azul, Luis Enrique Delgado Mantilla. No, este es Luis Delgado, un árbitro del Valle del Cauca, que nos ha pitado 7 partidos. Este va a ser el 8º. Hasta aquí la estadística dice que hemos ganado 5 y perdido 2. Y la estadística también dice que cuando nos ha pitado de local, es todo perfecto hasta ahora. 4 victorias, 0 empates y 0 derrotas en 4 partidos que nos ha pitado. La primera vez que nos pitó fue el 22 de marzo de 2023. Ese partido se lo ganamos 2-0 al Pasto acá en Bogotá. Y el último partido que pitó Delgado fue el pasado 16 de mayo. Ese partido que Millonarios le gana 1-0 al Envigado, gol de Libelton Palacios. El árbitro esa noche sanciona 2 penaltis. Una la erra el equipo naranja,
si no estoy mal es Ramírez, y la otra la erra Giordana para Millonarios. Ese fue el antecedente más reciente de Millos con Luis Delgado, los números son buenos, así que esperemos que a él le vaya bien y a su equipo arbitral, haciendo la aclaración de que, y esto hay que contarlo, es increíble, al igual que como pasa con la liga femenina, que no sabemos ahora en los finales si va a tener VAR o no, porque en el todos contra todos no, la Copa en esta fase no tiene servicio de VAR, es decir, aquí no habrá habido asistencia, aquí va a ser todo lo que pita el árbitro, si el árbitro pita o no pita un penalti, esa va a ser la decisión final, no hay VAR, al igual que había sucedido en los partidos del año pasado frente al Bucaramanga por esta misma fase. Les decía hace un rato que Millonarios jamás ha perdido como local contra el Real Cartagena y ahí están viendo la gráfica, jamás. En 14 partidos jugados hemos ganado 10, empatado 4 y nunca hemos perdido. Lo peor que nos ha podido pasar con Real Cartagena es empates, sobre todo empates sin goles. Recordamos algunos en esas viejas épocas de la primera década del nuevo milenio en donde me acuerdo un partido que vinieron con camiseta rosada, los del Real Cartagena, y nos sacaron el empate. Esa noche salimos del Campín muy tristes, muy molestos porque jugamos muy mal. Es lo máximo que ha logrado Real Cartagena. Real Cartagena buscará su primer triunfo acá en Bogotá. Como les decía, 10 victorias y 4 empates. El último partido fue ese 6-1 por Copa, 3 goles de Dairo, 2 de Eric Moreno y 1 de Rafa Roballo. El video está en nuestras redes sociales puesto desde la noche del miércoles, el recuerdo de ese 6-1, el último juego que Millonarios le ganó al Real Cartagena, el último que jugó contra el Real Cartagena en Bogotá. 2 veces le hemos anotado 6 goles a Real Cartagena en estos 14 partidos. Uno fue en el año 92, cuando ellos volvieron a Primera División. Ese primer partido, cuando recién volvieron, terminó 6-0 en el 92. Y este 6-1 por Copa en 2013. Por ahí también recuerdo un 4-0 en esas épocas en las que Telmex era el que transmitía el fútbol colombiano. Y los partidos se jugaban en el Campín en la tarde porque el estadio estaba en remodelación por el Mundial Sub-20 y no había luz, entonces tocaba jugar a las 3 de la tarde, recuerdo un 4-0 así bajo la luz del sol. Nunca nos han podido ganar y como les contaba, el Real Cartagena tuvo una leve aparición en Primera División en 1971, estuvo ese año en Primera, jugamos 4 partidos, esos 4 partidos los ganó Millonarios, después el Real Cartagena no aparece más en el mapa hasta el año del 92, cuando gana el ascenso del 91, el primer equipo que asciende es el Envigado, después el Real Cartagena, y cuando aparece el Real Cartagena en escena, ahí empiezan otra vez a jugar Millos contra ellos, y el último partido fue por Liga en 2012, ahí descienden, y después por Copa en el año 2013. El último partido por Liga, de hecho, fue en Cartagena y lo ganamos, pero de ese partido voy a hablar cuando sea el momento del partido de vuelta que va a ser a finales de agosto. Espero no olvidarme de esta anécdota. Como siempre en estas previas cerramos este análisis, estos datos previos hablando del historial de Millonarios en la fecha del calendario en el que va a jugar. Ya hemos hablado de la convocatoria, hemos hablado del rival, hemos hablado del árbitro, hemos dado un poquito en el marco estadístico. Ahora vamos a hablar de cómo nos ha ido un 31 de julio. Son números muy buenos, están viendo la gráfica, 5 victorias, 5 empates, una sola derrota. Estamos defendiendo un invicto de 48 años sin perder en esta fecha del calendario y en esos 48 años hemos jugado 6 veces un 31 de julio, hemos ganado 3 y hemos empatado 3. Millos no pierde un 31 de julio desde 1977, perdimos con el América 2-1, esto fue en Cali y el gol de Millos lo hizo Jorge Amado. De ahí en adelante, como les contaba, 3 victorias y 3 empates. El último partido que Millos jugó un 31 de julio tiene un recuerdo muy bonito porque fue el primer triunfo de Millos en Santa Marta desde 2003, primero eso, 19 años, y segundo, el primer triunfo y hasta ahora el segundo, llevamos 2, el primero en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. La primera vez que Millos gana en Sierra Nevada fue el 31 de julio de 2022, fue 2-0 al Unión Magdalena con goles de Luis Carlos Ruiz y de Diego Erazo. Ni Luis Carlos Ruiz ni Diego Erazo ya hacen parte del plantel, ese equipo lo dirigía Alberto Gamero y fue la última vez que jugamos un 31 de julio. La primera vez fue un empate 3-3 contra el Cali, también de visitante en el año 49, los goles de Millos de Alfredo Castillo y de Pedro Cabillón en 2 ocasiones. Pedro Cabillón termina siendo el máximo goleador, el botín de oro, y Alfredo Castillo
es el máximo goleador histórico de Millonarios y Millonarios termina siendo campeón de esa campaña del 49 después de definir justamente contra el Deportivo Cali en una serie extra el título de lo que terminó siendo nuestra primera estrella. Otros datos relevantes de Millonarios un 31 de julio en 1994, ya que hemos hablado tanto de los 6 goles, en 1994 Millos le gana al Quindío 6-2 en Bogotá. Al minuto 35 del primer tiempo el partido ya estaba 4-0. Trámite fácil, el técnico era Vladimir Popovic y ese equipo del 94 era un equipo que se caracterizaba porque goleaba mucho, sobre todo en Bogotá. Era un equipo que en Bogotá hacía respetar la casa de una forma brutal. Fue además el equipo que tuvo el mejor récord de asistencia en la temporada. Terminamos siendo subcampeones en el cuadrangular, nos faltó un centavo para el peso como casi siempre, pero ese equipo hizo respetar la localía. Tal vez uno de los mejores Millonarios a la hora de jugar en Bogotá. Era un equipo muy goleador. Salía de Bogotá y era otra cosa, pero en Bogotá hizo respetar la casa de la mano de ese estilo de Popovic. Y el año siguiente también, Popovic estuvo en 94 y 95. Al año siguiente también en la Copa Libertadores hizo respetar mucho el tema de la localía. 6-2, 3 goles de Orlando Pony Maturana, 2 de Arnold Iguarán y 1 del Piripi Osma, que en paz descanse, falleció hace poco. En 2006 le ganamos al Tolima 2-0 con 2 goles de Wilson Carpintero. Esa era la cuarta fecha de finalización, 2005. El técnico era Pecoso Castro. Millos alcanza a ganar 6 seguidos. Le ganó, este era el cuarto, el quinto se lo ganamos al Pereira de visitante y el sexto se lo ganamos al Medellín acá en Bogotá en el cumpleaños de Bogotá. 18 de 18, desafortunadamente después el equipo no alcanza a hacer 9 puntos en las fechas que quedan y termina eliminado, pero era la cuarta victoria consecutiva en ese momento en el arranque de una campaña del finalización 2005. Y en 2015 hay un partido contra el Cúcuta. Allá en el Estadio General Santander, el arquero de Cúcuta era Luis Delgado, ahora sí el Luis Delgado, ídolo y arquero y ex arquero de Millonarios, él era el arquero de Cúcuta. El partido queda 1-1 y el gol de Millos lo hace Jonathan Agudelo. Jonathan Agudelo debuta en Millonarios como profesional, lo hace debutar Hernán Torres en el año 2013. Y después con el tiempo él pasa al Cúcuta Deportivo, se va de Millonarios, se pasa al Cúcuta y estando en el Cúcuta se convierte en un gran referente del equipo motilón. Esa noche Jonathan Agudelo con la camiseta de Millonarios le hizo gol a Cúcuta en ese empate 1-1. Un dato más me queda, en 1960 Millonarios le gana 2-1 a Nacional como visitante, goles de Gonzalo Caicedo y Martín Alarcón. Ese día debutaba en el banco de Millos un técnico que se llamaba Alfredo Cueso, que fue el técnico de esa campaña de 1960, él reemplazaba a Ochoa Uribe. Estuvo toda la campaña ahí en el banco de Millonarios, no alcanzó para el título, pero después al otro año arranca la seguidilla 61, 62, 63 y 64 para ser campeón. Así terminamos estos datos y así terminamos también esta previa. Nuestra transmisión va a comenzar Dios mediante a las 7:40 de la noche. Vamos a estar allá desde la cabina con el equipo de siempre, con los compañeros y con el relato de Andrés Tamí. Los invitamos a que se conecten con nosotros. Existen personas que han optado por no ir al estadio por un tema de protesta, por no haber incluido este partido en el abono, algo que aplaudimos desde acá. Habrá gente también que lo hará. Cada uno está en su derecho de tomar la mejor decisión. En caso de que quieran conectarse con nosotros, ahí vamos a estar en la transmisión y después, como siempre, en el tercer tiempo con los compañeros y más adelante la cápsula y más adelante el podcast y todo ese postpartido que ustedes ya conocen. Así terminamos esta previa. Yo soy Gabriel Jiménez, esto se llama Mundo Millos, el único medio que está siempre en todos lados y esperemos que por fin llegue la primera victoria del semestre y que sea una victoria por una muy buena diferencia de goles, pensando en lo que va a ser el partido de vuelta ya en el calorcito de Cartagena finalizando el mes de agosto. Esta fue la previa y esto es Mundo Millos. Un abrazo grande a todos. Nos vemos en el Estadio Sibán. Si no, nos encontramos en la transmisión. Un abrazo grande. Chao.